tomado una licencia, que venías, que ya de por sí sos picante, pero que venías así como descansada. ¿Cómo está todo? ¿Cómo encontraste todo? No, de todos modos fui siguiendo, uno no puede evitar, sobre todo en un año, a ver, venimos enganchando elección tras elección y no cortamos nunca, así que la verdad que además era probablemente las vacaciones, este receso de verano iban a ser meses de definiciones. Lo que no está pasando nada es en Comodoro Rivadavia, viene bastante lento el tema y eso está generando muchísimas tensiones también hacia adentro, ¿no? La imposibilidad de ponerse de acuerdo, de ordenar un poco Comodoro. Yo creo que para el peronismo, para el Frente de Todos, si se quiere, perder Comodoro Rivadavia sería una gran tragedia, ¿no? Digo, incluso para el PJ comodorense o para las aspiraciones que tiene Juan Pablo Luque, es mucho más importante preservar Comodoro Rivadavia que las aspiraciones en la provincia. Yo siempre hago una similitud con lo que pasa también con los hermanos Sastre, con Ricardo Sastre en Puerto Madryn. Eso te iba a decir. Es muy similar, ¿no? El tema es que hoy Comodoro Rivadavia parece muy difícil de conducir. La figura de Juan Pablo Luque no es cuestionada como el intendente de la ciudad, como un buen gestor, digamos. Comodoro Rivadavia, con todas las dificultades que tiene una ciudad ya de por sí grande, con una actividad como la actividad petrolera, la actividad pesquera que ya genera muchas dificultades, es una ciudad que está en ese sentido ordenada y que ha crecido mucho en el último tiempo. Lo que le falta es conducción política a Comodoro. Que Juan Pablo Luque sea un buen intendente no quiere decir que sea el conductor hoy del peronismo, por lo menos aquí en la ciudad y tal vez en la provincia, y eso es de lo que se está hablando por estas horas. Está muy agitado el clima dentro del peronismo en la ciudad y eso quedó demostrado en el lanzamiento, que no le llamaron lanzamiento, sino presentación ante las autoridades del PJ y la militancia en el Consejo de Localidad de Maximiliano Sampaoli, quien es hasta el momento el candidato a intendente, donde sucedieron varias cosas. Una de ellas fue la ausencia de Juan Pablo Luque. Sí, que ya de por sí eso te permite hacer un análisis. Juan Pablo Luque había estado presente en el lanzamiento de Germán Pfister el año pasado y de hecho había cerrado el acto y había hablado ante la militancia y en este caso su ausencia obviamente no generó allí también muchísimos análisis diversos. Interrogantes, digo, sí. ¿No? Y sí, por supuesto que sí. A ver, uno acá lo primero que supone y entiende es que todavía la figura de Maxi Sampaoli no termina de cerrarle del todo ni al Luque ni al peronismo en Comodoro Rivadavia. ¿Y cuánto tiene que ver otras cosas? Te quiero meter paréntesis. ¿Cuánto tiene que ver esto que vos estás diciendo con el si me lo pide Cristina vuelvo a la intendencia de Carlos Linares o un buen candidato sería José Glinsky? ¿Crees que eso acomoda o crees que perjudica al conjunto del panperonismo comodorense? A ver, eso por un lado, sí, lo de Linares es raro. Estamos acostumbrados en Comodoro que cada vez que lo hemos entrevistado, cuando ha sido candidato a intendente, cuando ha sido candidato hasta el último día, ¿no? Donde se termina confirmando su candidatura. Así que es una gran incertidumbre lo que pueda llegar a ser Carlos Linares, aunque él insiste en que no, y si se lo pide Cristina hay que ver si Cristina se va a meter en la interna de la provincia de Chubut, ya tiene demasiado con lo que sucede a nivel nacional. Absolutamente. La aparición de José Glinsky, dicen, es un pedido de los gremios como camioneros, como petroleros, como UOCRA. Si bien el único que lo ha hecho públicamente es Jorge Tahuada, estarían todos de acuerdo con que sería la figura que podría acomodar y ordenar un poco hacia adentro al peronismo. Que de hecho salió una foto también con Linares, ¿no? Salió una foto con Linares también hace muy poco tiempo. Sacaron una foto juntos, sí, y ahí, bueno, empezó también, José Glinsky viene caminando un poco más el territorio, porque estaba bastante alejado, digamos, no vive en Comodoro Rivadavia, así que también eso es difícil, no estar en territorio y buscar la candidatura en tu ciudad, si no estás presente. Sobre todo por todo lo que está pasando hoy, es una cuestión, es el día a día con el peronismo en Comodoro. El tema es en qué lugar queda Juan Pablo Luque, si tiene que bajar a Maximiliano Sampaoli, si tiene que bajar un segundo candidato en menos de un año.
en tan pocos meses. Yo ahí corregiría, a Isa Pfister no lo bajó él, se bajó por una cuestión de personal. No lo bajó personal. Él, pero se bajó su candidato, y eso directamente lo dejó en una situación también de debilidad a Juan Pablo Luque. Si tiene que pedirle eso, si se tiene que bajar Maximiliano Sampaoli, sería el segundo candidato, digamos, elegido por Juan Pablo Luque, que se... Los gremios se lo venden a Luque porque van a empezar con un operativo clamor para que baje a Maximiliano Sampaoli, y lo que van a poner en juego es el apoyo y el acompañamiento a su candidatura a la gobernación. Por lo menos eso es lo que están diciendo por lo bajo y en off desde el sector gremial. Lo que le están pidiendo es que venda... que Juan Pablo Luque escucha al sector al pueblo trabajador, y que por eso lo baja Maximiliano Sampaoli, pero que básico también no vuelve a dejar una situación de debilidad eso que ya de por sí la tiene hoy, ¿no? Sí, eso te iba a decir porque viene sucediendo también lo de la CGT de Comodoro pidiéndole la cabeza de Fita a Juan Pablo, que no dio el brazo a torcer en ese momento, que la CGT del Valle banca muy fuerte la figura de Fita también. Que ahora sucede esto, yo creo que en algún punto va a mostrar si accede, ¿no? Obviamente, si baja a Sampaoli y demás. Pero sí, creo que lo mostraría un poquito débil ahí. Sí, y esto de ordenar también el territorio estuvo en discusión, dicen, en la reunión del día jueves a la tarde con Arcioni, Sastre y Luque, una reunión que había sido negada en muchas oportunidades y que después también fue confirmada. El tema ahí de conversión es el desdoblamiento o adelantamiento de las elecciones, y la pregunta también del gobernador, de Mariano Arcioni, es, a ver, ¿quieren adelantar elecciones o quieren desdoblar? ¿Para qué? Si todavía no está ordenado Comodoro. Arcioni les decía, bueno, tráiganme ya cerrado lo que va a pasar en cada una de las localidades, como para pensar, por lo menos pensar en un desdoblamiento, pero todavía Comodoro no tiene armada su estructura, hay mucho revuelo hacia adentro, no solamente de falta de conducción, cuando me refiero a Juan Pablo Luque, sino también, por ejemplo, en el Consejo Deliberante. Están sucediendo cosas que me parece que tienen más que ver con que cada uno está buscando ganarse un lugar, ¿no? y ocupar algún lugar en la lista, por eso vienen presionando desde distintos sectores, y ese desorden se nota, y lo que termina es siendo funcional también en este caso a la oposición. Ojo que también acá... Pierro, esto me lo comentaban el otro día, Néstor Di Pierro, que quedó muy enojado porque él tenía su proyecto de continuidad para Comodoro, que era Di Pierro, Linares, Luque, Otar, y el Tano ya no es un hombre de consulta para Juan Pablo Luque. Luque se lleva un poco mejor con Linares, no tanto con Néstor Di Pierro, que está muy enojado porque entiende que están corriendo los viejos dirigentes que no les permiten un poco participar también de este armado para Comodoro. El Tano viene apoyando a Otar Macharasvili, tiene gente aquí en el territorio, sigue convocando gente, incluso en el Consejo Deliberante tiene concejales que le responden, y un poco dicen que también habrá así capaz que cierta capacidad de daño que pueda tener Pierro, ¿no? Para romper el Comodoro. Exacto, yo creo que todo eso está perjudicando al armado. Porque sin dudas trae enojos, sin duda dice, che, ¿para qué esto? Si venimos bien por acá, o si yo tengo la potestad por ser el intendente de decir quién es mi candidato o quién no es mi candidato. Ahora, fíjate cómo son las visiones. Vos recién decías que Arcioni dice, che, tráigame armado. Dice, ¿para qué quieren que adelante o no fije fecha de elección si todavía Comodoro no está armado? Y acá Gustavo Sastre nos manifestó de que cree que el disparador del ordenamiento de la fórmula inclusive provincial es cuando se establezca la fecha de elecciones. O sea que depende de donde se mire, ¿no? Una visión desde... No, sí, algunos entienden eso, ¿no? Que por ahí ya con una fecha cerrada no van a tener más opción que comenzar a armar. Bueno, el hecho es que Comodoro, y estos últimos días, sobre todo desde el Frente de Todos y desde el PJ, estuvo bastante convulsionado porque no está cerrada todavía la figura de quién será el candidato, y hay mucho temor, insisto, para el peronismo en perder Comodoro Rivadavia. Es una chance hoy frente a Juntos por el Cambio, que tampoco está mucho mejor, y ahí ya nos metemos en Juntos por el Cambio. A ver, no están tampoco tan ordenados. Claro, no es el mismo que el año pasado. Tal cual, no es el mismo que el año pasado.
sin duda. No, y sí, y es todo lo contrario a lo que uno imaginaría, ¿no? Porque después de tener algunas elecciones, haber ganado elecciones y haber tenido buenos resultados, uno supone que esto los une y los pone a trabajar todos con mucha más fortaleza. Y parece que todo lo contrario, ¿no? Que los triunfos lo que hacen es que, bueno, empiecen ahí un poco también a disputarse poder, que eso es lo que está sucediendo en la alianza Juntos por el Cambio entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Tomás Bufa, y esto creo que ya lo habíamos hablado, Gonzalo, no tendría ningún problema en que Ana Clara convoque y tener que sumarse al proyecto de Ana Clara con ella encabezando. Lo que no está cerrando por estas horas, y por lo menos eso es lo que dicen desde el PRO, es que Tomás Bufa, que sería el candidato o el precandidato del radicalismo, eso estaría casi confirmado porque dicen que esta semana que viene ya estaría lanzando él su precandidatura, por lo menos en las redes y, digamos, un poco con más fortaleza respecto a todo lo que tiene que ver con su imagen. No habría cerrado los pedidos, ¿no? Que tienen que ver con los lugares, cuántos lugares en el Consejo Deliberante, cuántos lugares en la elección, y el PRO se agarra de que hoy la mayoría son casi todos concejales de la Unión Cívica Radical y que eso no puede seguir sucediendo si es que esto realmente es una coalición o una alianza. Ana Clara Romero se niega a convocar a Tomás Bufa, a sentarse con él a negociar. Reiteró esta semana Nacho Torres al aire también en declaraciones que lo siguen vinculando a Bufa con la gestión municipal, ¿no? Esto mismo que pasaba también con estas acusaciones a Damián Bis, bueno, lo mismo sucede en Comodoro Rivadavia con la figura de Tomás Bufa, así que también la tensión se está viviendo hacia adentro de Juntos por el Cambio. Parece que es una alianza que está a punto de romperse todo el tiempo, incluso por las declaraciones que hacen los propios dirigentes, ¿no? Que es una alianza que pende de un hilo. Bueno, yo le pregunté a Ana Clara Romero esta semana, porque yo entiendo de que para mí va a seguir el mismo camino que Tierra del Fuego y Río Negro, lo que es todo junto por el cambio provincial, y Comodoro no escapa, de que va a haber una fractura inevitable por cómo quedaron luego de la interna de Trelew inclusive. Y ella me dijo que con Bufa, que está todo garantizado, que las relaciones, claro, mientras se haga lo que yo quiero, si no se hace lo que yo sé, ¿no? Digo, mientras me respeten de que yo abro o no abro el juego, es una cosa, si no me respetan, se va a podrir. ¿Vos cómo la ves? ¿Así? Sí, y vos sabés que en esta semana también hablando y buscando opiniones sobre el tema del desdoblamiento o adelantamiento de elecciones, que desde Juntos por el Cambio obviamente se niegan a esa posibilidad, esto de ir y venir con la fecha de las elecciones. A Nacho Torres no le vendría tan mal, no le caería tan mal un desdoblamiento en la provincia de Chubut, porque eso no lo ataría al armado que tiene Juntos por el Cambio a nivel nacional. Y lo que estaría pensando Nacho Torres es en un armado distinto en la provincia, sin el radicalismo. Del radicalismo. O sea, ahí no estarían obligados a darle continuidad al acuerdo nacional y se haría su propio acuerdo aquí en la provincia, o por lo menos el PRO entiende que les alcanza solo, sin la necesidad de ir con el radicalismo. Un poco el análisis era ese, no les disgustaría tanto al PRO en la provincia si hay un desdoblamiento y eso no los obliga a tener que ir con el radicalismo, ¿no? Después de lo que pasó tanto en Trelew, las relaciones también con la dirigencia provincial y lo que está sucediendo en Comodoro Rivadavia. Bueno, Ana Clara medio como que culpa al sector del armado de la interna con Mazzoni, entre ellos a Bis, a Pagliaroni, a Cimadevilla, todos los que permitieron a Mazzoni participar dentro de esta interna y lo que trajo como consecuencia en las relaciones entre, sobre todo, Nacho Torres y Damián Bis. Sí, bueno, veremos qué pasa con eso. Esta semana avanzaría ya con todo Tomás Bufa, entendiendo que no hay posibilidad de candidato de la unidad o de acuerdo en la coalición. Se estaría lanzando como precandidato. Dicen que ya tiene compañera de fórmula, que está en un 80% cerrada quién será su compañera, que va a ser una mujer y que va a ser una extrapartidaria. También esto que estamos viendo mucho en la política, esto de buscar extrapartidarios a gente que nada tenga que ver, ¿no? Que sí, como si fuese sinónimo de hábitos tan distintos. Claro, como si fuese sinónimo de lo bueno, ¿no? Viste, muchos dicen, che, lo nuevo, lo joven, sí. No te garantiza nada.
le vienen a lavarle un poquito la carita a la política, ¿no? Porque incluso hasta cuando te lo cuentan te lo plantean así, ¿no? Vamos a buscar a alguien que no tenga nada que ver con la política, como si la política fuera una mala palabra. Tal cual. Te lo dicen reconociéndolo los propios dirigentes. Tal cual, absolutamente. Y la política hay que tratar de revertir eso que algunos piensan que es una mala palabra. Entiendo yo. Sí. Esta semana, sumando también a todo lo convulsionado que está el escenario político, se suma lo que está pasando con camioneros. Nosotros recién hablábamos de los gremios, porque los gremios también tienen su pedido, tienen su candidato, y en el caso de camioneros vienen también con algunas dificultades, y ojo con esto por cómo se puede colar también en la cuestión electoral, ¿no? Ustedes también lo han visto seguramente, lo que pasó hace algunas semanas atrás entre Leu, en la interna que tienen camioneros, en el marco también de las elecciones que están previstas para el mes de junio, así que guarda con la fecha de elecciones, si es que hay desdoblamiento en la provincia, que se habla del 25 de junio, bueno, cuidado con eso porque esa es la fecha también en la que Camioneros va a tener elecciones, y es la primera vez que hay una lista opositora a la de Jorge Tahuada. Que es la de Elías, ¿no? La de Elías Guzmán. Claro, es Elías Guzmán, por eso digo, no es cualquier lista, porque es alguien que proviene y que nació del riñón de Jorge Tahuada, que se conocen muy bien, porque era su mano derecha hasta el año pasado, donde comenzaron las diferencias y las dificultades que tienen que ver con cuestiones de plata, ¿no? De caja del sindicato, del sector de Elías Guzmán acusan a Tahuada de velar más por los intereses de las empresas que de los trabajadores, y desde el sector de Tahuada lo acusan a Elías Guzmán de haber hecho negocios en nombre del sindicato, ¿no? Durante todo este tiempo. Acá también tuvimos una situación hace una semana atrás en una asamblea donde ni más ni menos se tenía que conformar la junta electoral para las elecciones en esa asamblea, con un operativo de seguridad tremendo, con toda la zona en torno al gimnasio municipal número 1 vallada, y donde no se le permitió el ingreso a todo el sector de Elías Guzmán, que sí se hicieron presentes, que bueno, obviamente intercambiaron cánticos, pero la situación se va a profundizar cada vez más, Vir. Se va a profundizar, sí, porque probablemente a medida que se vaya acercando la fecha de elecciones, estas diferencias ya se están notando. Sabemos que a veces las internas de los sindicatos pueden ser feroces y absolutamente violentas, y sobre todo también si esto se da y surge en un año electoral donde Tahuada también está pensando en la elección municipal, en la elección provincial, donde además hay dirigentes de la política y del peronismo que apoyan a un sector y a otro, en el medio también los clubes deportivos, en los clubes de fútbol también apoyando a unos y a otros, así que la situación por lo menos se presenta como delicada. Yo te quedó escucho. Demostrado también en un operativo policial para una asamblea, ¿no? Tal cual. Yo te escucho y ¿sabés qué se me viene a la cabeza? Vamos a suponer que Tahuada pierde la elección, que las elecciones de camioneros son antes de las elecciones provinciales, y que aún adelantando las elecciones provinciales, son ahí en el mismo mes quizás. ¿Cómo se para Tahuada en caso de perder la conducción del gremio? ¿Cómo se para Tahuada en una negociación para generar cargos, concejales, diputados nacionales, diputados? ¿Cómo se para? No se para. ¿Quién se sienta? No. ¿Se sienta Elías? No, digo, porque en definitiva lo que se pierde son espacios de poder, Vir, y eso cuesta muchísimo, te diría hasta psicológicamente, enfrentar una pérdida de poder tan grande y durante tantos años como la que tuvo Jorge. Sí. ¿Cómo se vive en Comodoro? Porque no dejan de ser los dos comodorenses. No, por supuesto. A ver, hoy el poder real se ve de la mano de Jorge Tahuada, pero porque sigue siendo, obviamente, es el secretario general del sindicato, es el que convoca a la gente, pero ojo también cómo puede entrar a jugar la situación de los trabajadores. Sabemos que Elías Guzmán aprovechó durante todos esos años en un Jorge Tahuada, que ocupó una banca en el Congreso de la Nación y que estuvo más pensando en la política, que lanzó toda esa situación, todo lo referido al sindicato en Elías Guzmán, y fue el que estaba en territorio, es el que pudo construir. Así que hay que ver si, digamos, hoy en una lectura simple, cuando uno ve la situación y los trabajadores están
¿no? Se colocan siempre detrás de quien los conduce. El tema es en las urnas y cuando tengan que ir a votar, si, bueno, esto no puede dar tal vez a la fuga de votos para Jorge Taboada, ¿no? Esta posibilidad que han tenido los Guzmán, son 2 hermanos, los Guzmán, que pudieron estar en territorio durante todo este tiempo atendiendo, digamos, al sindicato mientras Taboada hacía política. Tal cual. Haber agarrado ese gusto, ¿no? De la conducción, de que ves que la gente se te acerca de otra manera, es parte del crecimiento de los que uno son generalmente impulsores de una figura y después terminan viendo de que ellos también pueden ser. Y te hago una pregunta, ¿cuánto crees que puede influir esto que estás contando, lo ocurrido en Trelew? Porque no deja de haber un candidato a intendente en la ciudad de Trelew que es netamente de camioneros, de intendentes y de concejales, porque tengo entendido que está todo armado dentro de la misma estructura. Digo, ¿cómo le irá a Colios? Che, verá, vos querés ser intendente, pero los camioneros se están reventando a tiro acá a pocas cuadras, no sé. Te pongo un ejemplo, digo, la gente lo debe pensar. Sí, yo no sé si esto va a incidir mucho en la elección de Trelew, porque la elección de Trelew, que es ahora, en días, nada más, ¿no? 16 de abril. A mí me parece que la situación interna de camioneros, la pelea interna por las elecciones, va a recrudecer con el correr de los meses, de acá a la fecha de elecciones, con lo cual no sé si va a incidir en lo que va a pasar en Trelew. Sí me parece que se va a meter de lleno en la elección en Comodoro Rivadavia, o por lo menos en la construcción que van a hacer los gremios, que no son siempre tan importantes también, ¿no? En el momento de armar, y después de armar las listas y de pedir lugares. Yo creo que va a tener más incidencia en lo que suceda, obviamente, ¿no? En nuestra ciudad. ¿Y esto afectaría a esto que venimos hablando, del armado del panperonismo comodorense? ¿Cuánto influye la decisión ahora de Petroleros también en ese armado? Petroleros no lo ha dicho, digamos, en el momento de hablar de su candidato. Sí ha sido Jorge Taboada, por ejemplo, el que habló de la figura de José Ilinsky, pero después, por lo bajo, los gremios todos mencionan el mismo nombre, ¿no? Como el candidato de la unidad, el que podría unir al peronismo, por lo menos, es lo que señalan. Yo no sé, Petroleros siempre son cautos. Yo siempre, por lo menos a la figura de Jorge Ávila, digo, como es el más pragmático de la política Ávila, ¿no? Es el que mejor lee a la política hoy. Parece que para Ávila primero está la situación de los trabajadores y después están las elecciones. Hay que ver cómo, y ellos ya tienen también su lista de candidatos o de posibles candidatos a ocupar algún lugar en la Cámara de Diputados. La negociación siempre me parece que con Jorge Ávila se ha dado distinta, ¿no? Incluso Ávila, que se ha podido sentar a negociar y hablar sin ningún tipo de problema con Ana Clara Romero, por eso te digo que es el más pragmático de todos. Eso Ávila, te iba a decir. En el momento de sentarse, no le importa con quién. Exacto, y eso puede, o sea, yo digo, yo estoy dentro del panperonismo y veo la foto de Ávila con Rodríguez Larreta, y decir, nada, todo bien con vos, pero tenés que tomar definiciones, ¿o no? ¿Se ve así? ¿Se ve o se visualiza así en Comodoro? ¿O no pasa nada, se siente con quien se siente por lo que significa el poder que tiene Petroleros? No, Ávila me parece que tiene esa capacidad, que se ha sentado con Mauricio Macri, han estado conversando aquí en el Hotel Lucaña cuando Macri era presidente, se ha sentado con Larreta, con Ana Clara Romero, con Nacho Torres, además han conversado el tema del dólar petróleo. Por eso te digo, Ávila tiene esa posibilidad y nadie se lo cuestiona, nadie le critica eso, porque me parece que aparte es muy claro Jorge Ávila. Lo primero que tiene que hacer es representar a los trabajadores, y si para representar a los trabajadores necesita de trabajar en un proyecto con Nacho Torres, Ávila lo va a hacer. Y además ha sido tan cuestionado en su momento también por el peronismo. Cuando Ávila apoya la figura de Mariano Arcioni, se ha dicho barbaridades desde el peronismo. Hoy está adentro porque están todos juntos, pero... Y hoy Mariano Arcioni es uno de los que tiene la lapicera para definir el adelantamiento no de elecciones y es uno de los consultados a la hora de los cierres. Es el dinamismo de la política.
Sí, tremendo. Esta semana también me llamaron por teléfono, encuestas telefónicas, que a veces uno dice, bueno, ¿para qué voy a completar una encuesta? Pero es lo que te preguntan, primero para saber, no imaginar quién es el que está detrás, quién la está pidiendo. Eso es lo más divertido. Eso es lo más entretenido, claro. La particularidad de la encuesta, por lo menos a mí, cuestiones que me llamaban la atención, es cuando se plantean las fórmulas gobernador y vicegobernador. A Nacho Torres lo ponen con Gustavo Mena, ¿no? Gustavo Mena que iba a ser el compañero de fórmula de Damián Bis. Claro. Eso siempre y cuando no pase nada. Por esa fórmula. Exacto, eso es, y bueno, pero eso es, yo entiendo, ¿no? Todavía no hay nada dicho. ¿Quién te dice que el presidente del radicalismo no pone el vicegobernador en la coalición de Juntos por el Cambio y es Gustavo Mena? Sí, y a ver, Mena era la opción de Nacho Torres, incluso antes digamos, que se rompa esa relación entre el PRO y el radicalismo. A Mena venía trabajando de la mano de Nacho Torres, venía trabajando con el PRO hace muchísimo tiempo, desde las elecciones intermedias del año pasado. Era un gran candidato para acompañar a Nacho Torres. Tuvo que, digamos, ir para el lado del radicalismo, ir con Damián Bis por un pedido de Gerardo Morales. Esto fue un pedido del radicalismo a nivel nacional de que Mena no se podía correr. Pero yo creo que por Gustavo Mena hubiera acompañado así la fórmula de Nacho Torres. Con lo cual, digamos, no descartemos esta posibilidad de que Torres vaya con Gustavo Mena, por lo menos eso era parte también de esta encuesta. Y lo que me llamó la atención, preguntaban, ¿quién te parece que podría ser compañero o compañera de fórmula de Juan Pablo Luque? Y ahí entre las opciones lo nombraban a Ricardo Sastre y la nombraban a Florencia Papayani. Sí. Que yo ya después del acuerdo con César Tresinger y Gustavo McCarthy descartaba que Florencia Papayani pudiera ser convocada por el radicalismo. Se la había mencionado ya hace un tiempo, podría ser compañera de fórmula de Luque, después de lo de Tresinger, que ya muchos descartados, pero tal vez no esté del todo descartado. Hay que ver cuál es el resultado de la elección de Trelew, ¿no? Y después cómo se restablece el diálogo también de si es que la elección es positiva para Gustavo McCarthy, cómo se restablece ese diálogo. Así yo creo que primero que es inevitable, yo creo que es inevitable, y segundo que está a la luz de que no está, a ver, nadie puede negar el peronismo a Gustavo McCarthy. No. Menos por un sello electoral, porque después vamos a discutir eternamente lo mismo. O son sellos electorales o son cargados de ideología y demás. Si son cargados de ideología, si vos abrís el abanico del panperonismo es un desastre, ¿o no? Ahora, yo lo vengo, hace mucho tiempo se analizaba esa fórmula de Luque Papayani. El tema es dónde queda la estructura del sastrismo ahí. Pero viste, y otra cosa, viste que apareció Ivana Papayani como compañera de fórmula de Luque, que es hombre de gobernador en Rawson. Yo ahí, yo lo dije acá en el aire, me parece muy difícil que sea Ivana Papayani, que es una mujer de Rawson, con un cargo circunstancial, pero que le falta estructura como para... No es una elección sencilla la que se viene dentro del 2023 si se quiere mantener la estructura de poder del panperonismo. Si no, ahí necesitas mucho voto. Poroto, decía un amigo, un dirigente político. A mí tráeme poroto. ¿Cuántos porotos tenés? Y vas a ocupar un cargo. Si no te votan, no ocupas ningún cargo, básicamente. A ver, ¿y cómo lo ves vos? Hay que mencionabas dónde quedaría Puerto Madryn, dónde queda el sastrismo, ¿no? Ante una fórmula Luque-Florencia Papayani. Porque también un poco lo que me comentaban en conversaciones en esta semana, donde es posible que además giren el proyecto de desdoblamiento. Algunos entienden que el proyecto ya está listo y que podría ser girado esta semana a la legislatura provincial porque cierran justo los 90 días para convocar a elecciones, ¿no? Si es que es el 25 de junio. Y esta posibilidad de que Sastre pida la diputación, el primer lugar para diputado nacional o incluso para diputado provincial, ¿no? Donde se garantiza su continuidad, se garantiza entrar a la legislatura provincial Ricardo Sastre y postergar para el próximo turno electoral, ¿no? Donde tal vez sea una elección mucho más fácil, porque muchos están pensando también que esta es una elección difícil para el peronismo. Algunos incluso entienden que es una elección perdida para el peronismo, y posponer, digamos, esas aspiraciones para la gobernación para el próximo turno electoral, digamos, un Sastre que se podría garantizar
¿no?, entrar a la legislatura provincial, garantizarse también Puerto Madryn, la continuidad del sastrismo en Puerto Madryn, y reservarse para la próxima elección, donde tal vez el peronismo pueda estar, digamos, en un terreno más seguro. Yo te digo lo que yo pienso, me hago cargo, y es una cuestión netamente, un análisis netamente personal. Lo hablamos. Yo creo que no hay chance de que el sastrismo pierda Puerto Madryn. No. Yo no creo, pero hoy. Yo creo que no. Yo creo que no, por más de que aparezca un iluminado. Sí, o iluminada. Sí, me cuesta creer que Ricardo, porque yo soy de los que piensan de que si sos concejal, después querés ser diputado nacional y después querés ser senador por la vía del escalafón legislativo. Y lo mismo si que en el marco del Ejecutivo. Si sos director, querés ser director general, subsecretario, secretario, ministro, y por qué no, si te dan los votos y construiste, pensar en una gobernación. Yo no veo a Ricardo Sastre de diputado provincial. No creo, porque es una pérdida de espacios de una manera hasta que te diría que no tiene ningún conflicto, inclusive hasta con el gremio. Y eso no lo ha logrado absolutamente nadie en todo este tiempo. ¿Se entiende? Hay que ver también, porque y volviendo a los nombres que desfilaban como compañeros de fórmula, se ha nombrado también a la viceintendenta de la ciudad de Puerto Madryn como una posible compañera de Juan Pablo Luque también, en el marco del arreglo con el sastrismo de esta manera. Por eso te digo, yo no veo a Ricardo ocupando una banca de diputado provincial. Quizás una diputación nacional, que es el turno, sí. Yo ahí sí quizás lo veo en esto de postergar su carrera y competir en una elección aún más simple, o que de última pague los platos estos 4 años otro y después él agarraría esa manija. Hay que ver la gente cómo ve esos movimientos, pero yo no creo que una diputación provincial, Ricardo Sastre, hoy le convenga agarrar, por esto que te digo de lo que significa hoy ser vicegobernador. Es una opinión. Y bueno, y lo último que te agrego sobre la encuesta, la parte Finger, por lo menos a lo que mencionan también en este armado, candidatos a gobernadores y a intendentes, lo menciona Ótar Macharasvili aquí en Comodoro Rivadavia. Así que si alguno se pregunta, bueno, ¿quién podría ser el candidato de Trefinger? ¿Cómo sería el armado de Trefinger en Comodoro? Algunos alientan esta posibilidad, y por lo menos en esta encuesta también que realizaba durante la semana, lo mencionaban también ahí a Ótar Macharasvili. Así que Ótar, si no cierra con el peronismo, tiene sus posibilidades y él insiste con eso. ¿Iría con Trefinger? Las conversaciones vienen desde el año pasado, vienen conversando muchísimo con Trefinger. Y Ótar Macharasvili, cuando vos lo entrevistás, no tiene ningún problema en reconocer públicamente que él quiere ser candidato y va a hacerlo con la herramienta que tenga a disposición. Él dijo en un momento por dentro o por fuera, sí, ahora recuerdo. Sí, claro que sí. Bueno, ¿ves? También yo creo que son todos tipos ¿ves? Yo creo que son todas pequeñas cosas que lo único que hacen es romper, o por lo menos hacer creer que se rompe todo lo que es el panperonismo. Y es preocupante. Para mí, yo entiendo que es preocupante. Porque se va a perder, ahí corre un riesgo pero muy importante de perder la provincia, de perder Comodoro, y creo que no se podría dar el lujo el peronismo de que pase eso. Sí. Pero bueno. Va a estar complicado, y bueno, y para agregarte también esto último, lo que se analiza y mucho respecto también a los desdoblamientos y estas posibilidades, si va a arrastrar la candidatura de Luque en la provincia, puede generar algún tipo de rastre aquí para el candidato a intendente, o viceversa, porque Comodoro Rivadavia es una ciudad que siempre ha priorizado la elección a intendente, ¿no? Respecto a la presidencial y a la provincial, pero por las particularidades que tiene la ciudad. Tal cual, yo me río. Tiene autonomía para hacer eso. Tal cual, tiene mejor plazo fijo que quizá la provincia. Bueno, no necesita ni de la caja provincial ni de la caja nacional, esto entre comillas, ¿no? Tampoco es que están así, pero tiene cierta autonomía diferente a otras ciudades de la provincia
donde es importante quién está gobernando a nivel provincial. Acá se elige y se prioriza quien conduce la ciudad. Y viste que está el discurso hecho que dice, eso también es materia de análisis acá ahora. Absolutamente, absolutamente que es materia de análisis, porque siempre está el discurso ese que dice, no, si la elección es completa, el votante vota presidente. Bueno, y si no está el presidente, y vota el gobernador. Y si no está el gobernador, y recién ahí se fijan. Sí. No, Comodoro es al revés. Comodoro prioriza siempre el territorio y después proyecta hacia como. Porque si uno hace un análisis real de la situación, a Martín Bussi lo pone Das Neves de gobernador. Yo creo que si no hubiese ido con Das Neves no llegaba, ganaba Carlos Eliseche. Yo no tengo dudas de eso. No, y sin menospreciar ninguna figura, ni el regionalismo, ni nada. Es mi entender. Y la figura de Mariano Arcioni hereda el poder 2017 por el fallecimiento de Mariano Neves, y después sí gana. Yo creo que gana a partir del acuerdo del triunvirato Maderna-Sastre-Arcioni. Yo creo que si no se hacía ese arreglo, ninguno de los tres podía ganar la elección. Es una opinión personal. Entonces digo, ahí te das cuenta que Comodoro siempre prioriza y no ha sacado dirigentes provinciales, sino territoriales que han llegado por diferentes cuestiones a ocupar el sillón de poder de la provincia. Es una opinión sin meterme en regionalismo, ¿no? Sí, así es. También tiene que analizar mucho esa situación, el peronismo aquí en Comodoro Rivadavia, de por qué no ha logrado generar ese candidato natural, sin necesidad de estar a tan pocos meses de la elección, buscando quién va a ser el representante del peronismo en este turno electoral. Y después también está, a ver cómo se para en la provincia, ¿no? Sabemos todos que los cuestionamientos por estas horas también en si la fórmula será Luque-Sastre o Sastre-Luque es, bueno, primero hay que ordenar tu territorio, ¿no? Después hablamos de si te vas a proponer la provincia o poder ordenar la provincia. Bueno, me parece que ese es el desafío que tendrá. Algunos dicen se están esperando las elecciones en Trelew. Pasan las elecciones el 16 de abril y ahí se van a tener que poner a trabajar fuertemente, ¿no? En definitiva, cuál será la propuesta, por lo menos aquí desde Comodoro Rivadavia. Absolutamente. Vir, querida, sé que agua. Sí, Hay un poquito de reposo también, seguramente. Para el lunes estamos con todo. Excelente, un refrienés compuesto te va a hacer bien. Te lo tira el doctor Mondilo acá. Duermo todo el día, ¿no? Olvídate, te va a ser bárbaro. Vir, muchísimas gracias, siempre es un placer. Bueno, igualmente, chicos, abrazo grande y que tengan una linda tarde, lindo fin de. Igualmente para vos y todos los tuyos. Abrazo grande. Gracias. Virginia Navarro estuvo con nosotros. Tremendo enfoque político. Las realidades, ¿no? Cómo uno que vive en el territorio puede hablar naturalmente de lo que está pasando, porque en definitiva es lo que vive, ¿no? Y sobre todo, si es periodista, si está realmente muy, pero muy informado. Yo calculo que le preguntás a un vecino del Quirno Costa y